Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Sean bienvenidos a un martes más lleno de mucho aprendizaje. Gracias a todos los que ya se van conectando a nuestro taller del día de hoy. Es un verdadero placer y me llena de alegría poder compartir nuevamente este espacio de aprendizaje y reflexión con cada uno de ustedes. Para las personas que se van conectando por primera vez y no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Adrián Arevalo, soy licenciado en Comunicación Social y formo parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Estaré acompañándolos en la conducción de los talleres junto a nuestras y nuestros especialistas en las distintas temáticas que abordamos cada martes. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos ustedes desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles por estar una vez más con nosotros. Muchos se preguntarán, ¿qué es la Escuela de Género y Desarrollo? Para quienes no nos conocen aún, comentarles que en abril del 2020, con mucho esfuerzo y compromiso, creamos este espacio virtual con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres fortaleciendo sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias al apoyo de profesionales con una destacable trayectoria y un alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar a través de este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Cada martes, especialistas en distintas áreas comparten de manera voluntaria y desinteresada sus conocimientos, permitiéndonos aprender, reflexionar y generar conciencia en temas que realmente importan y que muchas personas necesitan conocer. Hasta la fecha, juntos hemos aprendido en 248 talleres con la participación de más de 803.000 personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Gracias por confiar y ser parte de la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias para los que se van conectando. No podemos continuar sin antes expresar nuestro agradecimiento inicialmente a nuestro promotor, Samuel Doria Medina, que gracias a él la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares, y a nuestra directora de la Escuela de Género y Desarrollo, Daniela Cabrera Guillén, quien impulsa y lidera este proyecto en favor de la educación, la salud y el desarrollo integral. Iniciamos un nuevo martes con un nuevo taller y en esta oportunidad en el taller número 249 de la Escuela de Género y Desarrollo, denominado Prevención y Manejo de las Infecciones Urinarias. Para este taller contamos con la participación de un especialista en el área, el que ya se encuentra conectado con nosotros. Él es el doctor Vladimir Vargas Rocha. Él es urólogo oncólogo. Tiene una alta especialidad en laparoscopía, láser y cirugía robótica. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana y Boliviana de Urología. Es autor de más de 20 publicaciones en revistas, como también médico urólogo de la Clínica Los Ángeles en Cochabamba, a quien agradecemos desde ya por acompañarnos y compartir sus conocimientos con todos nosotros. Ya se encuentra con nosotros nuestro expositor. Ahora iniciamos, pero para un mejor desarrollo del taller, por favor, tomemos en cuenta las siguientes indicaciones. Tenemos 45 minutos de exposición aproximadamente de nuestro doctor y 45 minutos aproximadamente de ronda de preguntas al finalizar la exposición. De esta manera iniciamos ya con la participación de nuestro expositor. Muy buenas noches, doctor Vladimir Vargas. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenas noches. No sé si me escuchan y no sé si pueden ver mis imágenes. ¿Me pueden confirmar? Sí, lo podemos ver y lo escuchamos y vemos las diapositivas, doc. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues es un placer estar una vez más compartiendo estas sesiones que son muy importantes, creo, para todos. Actualizarnos, conocer un poco más sobre estas patologías. La vez pasada vimos, creo que cáncer de próstata, igual con la idea de marcar un poco la prevención y dar unos tips y unas pautas para el manejo de estas afecciones, ¿no? Un tema bastante común, creo que definitivamente en la consulta médica, no solo del urólogo, sino de todos los médicos en general, desde los médicos generales y todos los especialistas. Definitivamente creo que todos hemos visto o hemos atendido a un paciente con una infección urinaria, ¿no? Desde nuestros familiares incluso. Siendo esta patología de las más frecuentes, tanto en el ámbito
familiar como como el ámbito hospitalario, ¿no? La importancia de este tema es no tal vez basarnos tanto en el tratamiento, porque el tratamiento, bueno, lo vamos a hacer, sino es enfocarnos más en la prevención, ¿no? Evitar llegar a esto, que es algo tan frecuente y tan recurrente, creo que en todos los países, y es un motivo de consulta muy frecuente en todos nosotros. Psicólogo aquí de la Clínica Los Ángeles en Cochabamba, y vamos a ver un poco sobre el tema. Vamos a empezar. Vamos a ver un poco sobre la epidemiología, clasificación, cuáles son los factores que están asociados, cuáles son los factores de la gente, por qué algunas bacterias sí nos causan infección, otras no. Vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico, el tratamiento y cuáles son las recomendaciones para las prevenciones. Actualmente, las infecciones urinarias constituyen una de las causas más comunes de consultas anuales en Bolivia y en el mundo. Definitivamente es algo muy frecuente de ver y al ser una patología tan frecuente, también va a conllevar a que tengamos que dar un tratamiento y usar antibióticos de manera masiva. Realmente una infección urinaria siempre se va con un antibiótico y eso aumenta los costos de atención a nivel público, a nivel privado, y eso hace que tal vez nosotros tengamos que enfocarnos actualmente en la prevención de esta patología para aminorar estos gastos que hacemos en el tratamiento con antibióticos, ¿no? Actualmente se ha visto que el 0,7% de todos los eventos de infección va a ser por infección urinaria en general, y es la infección bacteriana más común en las mujeres, ¿no? Se ha visto que el 30% de las mujeres van a tener algún tipo de infección urinaria en su vida, ¿no? Según los grupos etarios, hay diferencias en las edades. Por ejemplo, en los niños, bueno, en los niños de menos de un año, es más frecuente la infección urinaria en los hombres. ¿Esto por qué? Principalmente por alteraciones en el prepucio. Pacientes con fimosis o niños con alteraciones en la vía urinaria, principalmente las epispadias, nos va a favorecer a que tengamos infecciones urinarias. Entonces, en este momento de la vida, es más frecuente que tengamos infecciones urinarias en los hombres, ¿no? Posterior a esto, hasta prácticamente los 35, 40, 50 años, es mucho más común en las mujeres. Definitivamente aumenta la frecuencia cuando la mujer empieza a tener una vida sexual activa, ¿no? Que este es un factor de riesgo, un factor predisponente a que tengamos infecciones urinarias, ¿no? Posteriormente, después de los 60, 65 años, empieza a cambiar este panorama y la incidencia aumenta más en los hombres. Entonces, tenemos tres picos de las infecciones urinarias. En los menos de un año, principalmente en hombres, posterior a este es más frecuente en las mujeres y a partir de los 60 años es mucho más común en los hombres justamente por el problema de la próstata, ¿no? Se ha visto que la relación hombre-mujer es de 8 mujeres frente a un hombre que van a desarrollar una infección urinaria. Vimos porque la etapa de vida de las mujeres que tienen más predisposición a infecciones urinarias es más larga, ¿no? Y obviamente va a aumentar esto con el inicio de la vida sexual. Es un factor, obviamente, que nos va a predisponer a que tengamos infecciones urinarias. Se ha visto que esta infección se va a producir en el 60% de las mujeres, es muy frecuente en las mujeres, en el 35% de los hombres y solamente en el 5% de los niños vamos a ver este tipo de infecciones. ¿Cómo vamos a definir una infección urinaria? Básicamente, perdón, no sé qué pasó acá. Básicamente vamos a definir como una colonización de cualquier parte del tracto urinario por microorganismos patógenos, desde la uretra hasta los riñones, incluyendo la próstata o los testículos. Usualmente estos microorganismos patógenos son bacterias y no son bacterias comunes, son bacterias que tienen que tener alguna característica en particular para poder darnos una infección urinaria. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros clasificamos las infecciones urinarias, hay varios tipos de clasificaciones. Básicamente vamos a ir viendo para nos entendamos bien en qué consiste o nos guiemos un poco más con la clasificación, podemos clasificar como infecciones urinarias primarias a aquellas que se producen sin algún factor de riesgo asociado. ¿Por qué? Pues que se aguantan, o hombres que se aguantan mucho las ganas de orinar por periodos muy prolongados, es un factor de riesgo. Mujeres o hombres con estreñimiento crónico es otro factor de riesgo que pueden llegar a tener una infección urinaria primaria, ¿no? Las infecciones urinarias secundarias, como digo secundario,
algún factor externo, como cuáles, principalmente las litiasis. Cuando tú tienes a un paciente con una infección urinaria recurrente, que tiene una infección, le das un antibiótico, vuelve a tener una infección, bueno, a ese paciente tenemos que estudiarlo bien, porque tenemos que simplemente dedicarnos a dar un tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico se lo va a dar, pero tenemos que ver por qué este paciente está teniendo infecciones urinarias recurrentes. La causa número uno de infección son las litiasis. Paciente con litiasis en vía urinaria, ya sea en riñón o en vejiga o en uréter, bueno, donde tú quieras, va a ser un factor que nos va a predisponer a tener infecciones urinarias. Segundo factor, malformación vía urinaria, defectos en el uréter o defectos en la uretra, van a ser factores que nos van a predisponer a tener infecciones urinarias. También tenemos problemas con la disfunción vesical, principalmente en quienes, aquellos pacientes diabéticos de larga evolución que no recibieron tratamiento oportuno o recibieron un mal tratamiento, o aquellos que nunca se enteraron que eran diabéticos y bueno, tuvieron su diabetes por mucho tiempo. Estos pacientes van a tener secuelas a nivel neuronal en la vejiga, causando una disfunción vesical, que quiere decir que su vejiga no va a funcionar. Van a ser vejigas flácidas, sin función, a lo que llamamos vejiga neurogénica de origen diabético. Es una de diabéticos. Pacientes que fueron sometidos a algún tipo de cirugía de columna o alguna enfermedad neurológica que tiene alteraciones en la función, bueno, van a tener un problema de disfunción vesical y esto, Aries. ¿Por qué nos va a dar infección urinaria una disfunción vesical? Básicamente, como es una vejiga que no tiene fuerza y que no logra eliminar toda la orina, esta orina retenida va a ser el origen de las infecciones recurrentes, ¿ok? Pacientes con reflujo urinario, principalmente en los niños que tienen reflujo vesicoureteral, también es un factor de riesgo para las infecciones urinarias. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Principalmente pacientes multíparas, pacientes diabéticos o diabéticas, las mujeres embarazadas, niñas escolares, pacientes hospitalizados, malformaciones congénitas, tienen más riesgo de tener infecciones urinarias. En los varones, principalmente hombres mayores de 40 años, por problemas de próstata, pacientes hospitalizados, pacientes diabéticos, niños con malformaciones congénitas, definitivamente van a tener infecciones urinarias. En cuanto a otra clasificación que tenemos, la clasificamos sobre dónde está la infección. En este caso, la clasificamos en infecciones de vías urinarias altas, ¿ok? Esta clasificación es súper importante cuando nosotros vamos a determinar el tratamiento, ¿no? En las infecciones urinarias altas, básicamente son infecciones urinarias más severas que está comprometiendo el riñón, básicamente. Y cuando hay un compromiso renal, nosotros ya no estamos ante una infección urinaria simple, ¿no? Este paciente es potencialmente un paciente que se va a complicar si no le damos un tratamiento adecuado. Cuando la infección urinaria ya se encuentra en el riñón, estamos ante un punto de quiebre de que ese paciente se complique o le des un tratamiento oportuno y adecuado. Vamos a ver más adelante cómo hacemos el manejo. En cambio, las infecciones urinarias bajas o inferiores van a afectar la uretra, la vejiga. Los síntomas son más localizados en el tracto urinario inferior. El paciente tiene más disuria, lo que, bueno, yo creo que muchas mujeres han tenido infecciones urinarias, las que están en el grupo, y saben que los síntomas son molestos, ¿no? De irritación, sensación de orinar frecuentemente, un poco de disuria. ¿No? Afortunadamente, el 90% de nuestras infecciones urinarias son de origen óseo o producen en vías urinarias bajas, ¿ok? Eso es afortunado. En los pacientes que progresa la infección y llega hasta nivel renal, son pacientes que probablemente tengamos que tomar una conducta un poco más agresiva. Normalmente, en la mayor parte de los casos, va asociado las pielonefritis altas o las infecciones urinarias altas con algún factor externo. Lo más común, litiasis, ¿no? Casi siempre van de la mano paciente con piedra en el riñón o piedra en el uréter con una infección urinaria. Y estos pacientes, bueno, son más complicados todavía porque tienes una vía urinaria, un riñón tapado o hace que el riñón tenga alteraciones en su fisiología de funcionamiento. El riñón, básicamente, cuando se tapa por una piedra, cuando se obstruye por una piedra, esta orina no puede pasar por el sitio de obstrucción del conducto, entonces esta orina se empieza a quedar en el riñón. El riñón
en sus colectores tiene un sistema de marcapasos que conduce, vamos, el bolo de la orina en sentido descendente. Cuando tenemos un riñón obstruido, este movimiento de peristaltismo se altera porque la orina se queda dentro del riñón. Esto causa mucha presión en la pelvis renal y hace que el mecanismo de defensa que tiene la vía urinaria, que es arrastrar a las bacterias con la orina, se altere. Como ya no puede eliminar la orina, se queda retenida en la pelvis renal, entonces tiene una infección urinaria mucho más severa, ¿no? Va aumentando la presión dentro del riñón y al aumentar la presión dentro del riñón, empieza a haber migración bacteriana por presión interna dentro del riñón. Esas bacterias empiezan a una bacteremia, sepsis, y el paciente puede llegar incluso a morirse, ¿no? Por una obstrucción con infección urinaria. Por eso las pielonefritis, las infecciones urinarias del tracto urinario superior, son o requieren un manejo mucho más agresivo que una infección urinaria baja. De ahí la importancia de esta clasificación. Es importante que también tengamos una diferenciación en la terminología para entender qué está pasando con el paciente. No es lo mismo tener un paciente con una reinfección que a un paciente con una recidiva o persistencia de la infección. Un paciente con reinfección se refiere a que es un paciente que recibió un tratamiento antibiótico que fue exitoso, que eliminó la bacteria, pero que el paciente se vuelve a infectar, adquiere una nueva bacteria. Puede ser el mismo germen, pero no es la misma cepa, ¿ok? Puede ser la misma bacteria, que es la Escherichia coli la más común, pero puede que no sea la misma que tenía previamente, ¿no? La llamamos reinfección, ¿ok? Esta reinfección es súper importante. Tienes que lograr distinguir si es de la misma bacteria o no. ¿Qué pasa comúnmente? Que tienes una paciente con una infección urinaria, le das su antibiótico, ¿no? Está muy bien un mes, con una infección, le haces un cultivo de orina y tú ahí ves si es la misma bacteria que tenía previamente o es una nueva, ¿no? Puede que sea la misma Escherichia coli, pero puede que no sea la misma los fármacos, ¿no? Que era multiresistente, ¿no? Y esta es una más sencilla, la llamamos reinfección, que es una bacteria nueva que está causando la infección. En cambio, la recidiva o persistencia se refiere a que es la misma bacteria que no se pudo eliminar con el tratamiento aplicado o indicado, ¿no? ¿Por qué puede pasar esto? Porque el tratamiento fue ineficiente, ¿no? Porque tal vez el antibiótico no fue suficiente para eliminar la bacteria. Probablemente es la misma bacteria, pero que es resistente a los medicamentos que que tú estabas empleando, o porque el paciente tiene algún factor interno, anatómico, que está evitando que tú puedas eliminar la bacteria al 100%. ¿Cuál es el caso más común? Las piedras, como vimos anteriormente. Los cálculos dentro del riñón, principalmente los cálculos de Struvita, que llamamos cálculos coraliformes, que son piedras que ocupan todo el riñón por dentro, se producen por bacterias que causan infecciones de manera continua. Entonces, tú eliminas la bacteria, o sea, das un tratamiento antibiótico, pero no te va a durar el tratamiento. ¿Por qué? Porque la bacteria está dentro de la piedra. Entonces, va a mejorar 2, 3 semanas y va a volver la infección. Tengas la piedra dentro del riñón, la infección no se va a eliminar. Entonces, ¿qué tienes que hacer para eliminar la infección? Bueno, tratar la piedra. En los casos de los cálculos de Struvita, que son los cálculos coraliformes que llamamos, que lo que tenemos que hacer es hacer una cirugía para limpiar el riñón de las piedras y con eso tú vas a solucionar el problema de las infecciones recurrentes, ¿no? Entonces tú vas a evitar que el paciente continúe con las infecciones. Esto es lo más común paciente y normalmente son mujeres jóvenes con infecciones recurrentes, ¿no? Tú les das antibiótico, no mejora, no mejora, sigue la bacteria, es la misma y la misma. Bueno, haz un estudio de imagen, probablemente que sea una piedra la que esté originando las infecciones recurrentes, ¿no? De ahí vienen las infecciones recurrentes. Es muy frecuente este cuadro. O también tienes que estudiar que no tenga alguna alteración en la vejiga, como vimos anteriormente, vejigas neurogénicas, pacientes que tienen alguna alteración en el vaciamiento, estenosis de uretra. Hay que ver qué sexo es para ver cuál puede ser la causa, ¿no? Y dependiendo de la edad también y los antecedentes que tiene el paciente. Mucho cuidado con los pacientes diabéticos, ellos pueden tener afectación en el funcionamiento de la vejiga. Estos pacientes hay que manejarlos de una manera más estrecha porque son pacientes que se pueden complicar mucho más rápido que un paciente que no tiene diabetes.
Bueno, vamos a ver, el germen más común que nos causa las infecciones urinarias es la Escherichia coli. Entre el 80 al 90% de las infecciones son por la Escherichia coli. Otros gérmenes más pequeños, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter. Y tenemos los gérmenes de contagio intrahospitalario, la Pseudomonas, Klebsiella serratia, que son gérmenes mucho más agresivos, ¿no? Tú la adquieres en el hospital. ¿Cómo la adquieres? Principalmente por internamientos prolongados o pacientes que fueron cateterizados, les pusieron una sonda, ¿no? Durante la internación. Bueno, estos pacientes tienen más predisposición a tener o adquirir algún germen intrahospitalario. Y lastimosamente estos gérmenes, como la pseudomona, son gérmenes resistentes a todos los fármacos. Entonces nos encontramos ante un panorama que es un tema muy interesante. No lo vamos a tocar ahora porque no es parte de la charla, pero estamos en una era en la que nos hemos acostumbrado todos, ¿no? A dar antibióticos tal vez sin control, ¿no? Vamos a la farmacia, discúlpeme, no sé, me duele la garganta, ahorita que está haciendo mucho frío aquí, me duele la garganta, deme un antibiótico analgésico, ¿no? Y tomamos el antibiótico. O la mayoría tiene una infección urinaria o siente los síntomas de una infección urinaria, se va a la farmacia y le dan su antibiótico, ¿no? Su cipro, no sé, su nitrofurantoína. ¿Y qué está originando eso? Que tengamos actualmente gérmenes súper resistentes, ¿no? Estamos ante una época en la que los medicamentos que antes eran súper efectivos, como el meropenem y imipenem, actualmente ya tenemos gérmenes con resistencia a estos medicamentos, ¿no? Entonces estamos en una época en la que la resistencia se ha vuelto tan fuerte y de la importancia de tomar medidas de prevención y no solo dar antibióticos en los pacientes con infecciones urinarias, ¿no? Entonces, estos pacientes con infecciones intrahospitalarias son pacientes que va a ser mucho más largo, más complicado y, bueno, muchísimo más costoso que en un paciente con infección urinaria normal, ¿no? ¿Cuáles son las vías por las que nosotros vamos a adquirir una infección urinaria? Tenemos tres vías. La más común es la vía ascendente. ¿A qué se refiere ascendente? Que va a llegar por la uretra, imaginamos, y va a ascender hacia la vejiga y hacia el riñón. No, esa es la vía ascendente. Esa es la vía más común, básicamente. Eh, las bacterias, después de colonizar el ano o la adherencia al introito hasta la vía superior. Esta vía es la causa más común de infecciones urinarias en las mujeres. En los hombres es más raro porque tiene que tener un hombre alguna alteración anatómica interna para tener esta causa, como la próstata o estenosis de uretra. Pero las mujeres es más común. ¿Por qué? Porque muchas veces el estreñimiento, la humedad en los genitales principalmente, mujeres con incontinencia urinaria que tosen, estornudan y tienen fugas urinarias y usan los pañitos, las toallas higiénicas. Bueno, esa humedad va a ser el factor número uno para que una bacteria pueda ascender, ¿no? Otro factor común cuando las mujeres van envejeciendo, tenemos el problema de la menopausia y con la menopausia tenemos baja de estrógenos. La baja de estrógenos a nivel genital, principalmente en la vagina, va a causar una atrofia de la mucosa vaginal. Al tener una atrofia de la mucosa vaginal, esto va a hacer que tengamos menos defensas y va a ser una migración más fácil de las bacterias desde el ano hasta la uretra. Otro factor, pacientes con perine muy corto, las mujeres con el perine muy cortito, vamos, la cercanía, más riesgo de tener infecciones urinarias. Entonces, esta es la causa más común de infecciones urinarias de forma ascendente, ¿no? Y la humedad, etcétera, o el estreñimiento crónico hacen que las bacterias del ano puedan ascender por la uretra. Otra causa, otra vía de infección son las por vía hemática. Es poco común. Se observa principalmente en bacterias por Staphylococcus aureus. Es más raro realmente ver esto en pacientes sépticos, puede pasar, o pacientes con una bacteriemia severa en la sangre y, bueno, está haciendo una sepsis, bueno, puede llegar a la vía urinaria. También puede ser por vía linfática, realmente es en casos muy poco usuales y principalmente se produce por infecciones por otros órganos y por vía linfática puede llegar a la vía urinaria, que es mucho más raro. La más común es la vía ascendente. Bueno, realmente no todas las bacterias nos van a causar infecciones urinarias. Tiene que haber algunos factores que son los que van a decir que la infección urinaria sea más fuerte o no, porque ahí viene la pregunta, ¿no? Me dio pielonefritis, ¿no? ¿Por qué la infección llegó hasta mi riñón, ¿no? En esta ocasión y no solo se quedó en la vejiga. Bueno, básicamente, principalmente con el género más común que es la Escherichia coli, va a ascender por vías, la forma clásica que habíamos visto. Puede haber por vía descendente, es mucho más rara.
Pero los gérmenes que nos van a producir las infecciones urinarias a nivel renal, principalmente las pielonefritis, son aquellas bacterias Escherichia coli que tienen las fimbrias P. Estas fimbrias son fimbrias, bueno, para que me entiendan, son como proteínas que ayudan a que la bacteria se pueda adherir al urotelio, ¿no? Entonces hace que se pueda pegar a la mucosa de la vía urinaria. De ahí se le puso el nombre de fimbria P, de pielonefritis, la P, ¿no? Porque son las que más van a poder ascender hasta el riñón y nos van a causar las infecciones urinarias más severas, ¿no? Normalmente se colonizan desde... ¿Cuáles son los factores de virulencia? ¿Por qué algunas bacterias son más agresivas? Principalmente los factores de adherencia bacteriana, como las fimbrias P que hemos visto, las fimbrias tipo 1, las fimbrias tipo X, que son más agresivas, la areobactina, hemolicina, ureasa y la resistencia bacteriana que tenemos, ¿no? Estos factores son factores relacionados a la bacteria. Cuando la bacteria tiene todo esto, más severa, ¿no? Pero también tenemos que tener factores en el huésped. No solo es la bacteria con su agresividad que nos va a causar las infecciones urinarias, porque ahí viene la pregunta, doctor, ¿por qué yo siempre tengo infecciones y mi familiar no? Bueno, ¿qué van a hacer estas infecciones? ¿Cuáles? Puede ser un vaciamiento vesical anormal o un vaciamiento vesical incompleto, ya habíamos visto, con problemas de próstata, muchas veces mujeres con descensos de vejiga muy marcados, en los que se angula la uretra y no pueden eliminar bien la orina, puede ser un factor de riesgo porque están vaciando mal, pacientes diabéticos con vejigas neurogénicas, pacientes con problemas de columna o cirugías de columna en el sistema nervioso de la motoneuronona inferior también. Entonces, cualquier alteración en el vaciamiento vesical va a ser un factor de riesgo para tener infecciones urinarias recurrentes al huésped, ¿ok? Las hormonas, habíamos visto que es este tema muy importante y actualmente en urinarias, el tratamiento profiláctico con hormonas en mujeres con infecciones recurrentes es muy importante. Mujer con menopausia, con infecciones recurrentes, tenemos que ver la alternativa de tratarlas o manejarlas de forma preventiva con estrógenos vaginales, mejorar la mucosa vaginal. Al bajar las hormonas, al bajar el estrógeno, hay vaginal de la mucosa y esto favorece las infecciones recurrentes, ¿no? Entonces es importante en estos casos dar un tratamiento con hormonas, ¿ok? Malformaciones y obstrucción, y esto es más común en los hombres definitivamente. Pacientes que tuvieron manipulación de la uretra, pacientes con estenosis de uretra, o es muy común lo que vemos actualmente. Doctor, mi papá tiene infecciones mayor, tiene 80 años, y muchas veces no se revisa bien al paciente, le haces una ecografía y dices, bueno, está todo normal en la ecografía, no tiene nada. Y bueno, cuando exploras al paciente, ¿qué es lo que pasa? En nuestros pasa muy frecuentemente es que se les va cerrando la piel del pene, ¿no? El prepucio. Se les se cierra totalmente y eso hace que el paciente orine apenas, ¿no? Por el orificio que está abierto por el prepucio, pero eso retiene orina y hace que no puedan vaciar bien y eso origina las infecciones urinarias, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta porque cuando son muy mayores, muchas veces no tienen muchos síntomas, ¿no? No se quejan, no les duele, simplemente a veces pierden un poco la noción pero no tienen fiebre, entonces tenemos que estar muy alertas de eso, siempre revisar al paciente, ver que tenga la uretra permeable, y la piel que pueda descender, entonces descartar más, ¿ok? Obviamente tenemos que interrogar al paciente si no el sexual anal, que es un factor importante en los hombres jóvenes principalmente. Siempre que tengas un paciente hombre joven con infección urinaria, tienes que buscar la causa. No es normal, como vimos desde un principio, que un hombre joven tenga infecciones urinarias. Cuando un hombre joven tiene una infección urinaria es porque hay algo que está pasando, es que no tenga actividad sexual anal, ¿no? Que puede ser la causa de las infecciones urinarias, ¿no? Si descartas eso, tienes que buscar otra causa, alteraciones anatómicas de la vía urinaria, litiasis, como habíamos visto, un factor muy importante, porque no es normal. Siempre decimos infección urinaria en hombre joven, señal de alarma, foco rojo, hay que ver qué está pasando con ese paciente.
En mujeres, perine corto principalmente, flora normal, esto es importante. Muchas parejas usan lubricantes o usan espermicidas, ¿no? Actualmente se recomienda que si tienen infecciones recurrentes por el uso de espermicidas es mejor suspenderlo porque esta humedad va a favorecer a que tengamos infecciones urinarias, ¿ok? La longitud uretral es un factor determinante, realmente por eso en las mujeres es más frecuente que tengan infecciones urinarias. La longitud en la uretra femenina es más o menos de 4 a 5 centímetros de longitud, ¿no? En cambio, en el hombre aproximadamente son 25 centímetros de longitud de uretra que 25 centímetros. Bueno, ¿qué pasó? Tiene la inflamación de las mujeres, es más frecuente por la longitud uretral que tienen. ¿Cuáles son los factores que tenemos de defensa del huésped? ¿Qué tenemos nosotros anatómicamente para prevenir estas infecciones urinarias? Primero, el flujo urinario. Como les había explicado, cuando tenemos mediante un sistema de peristaltismo, va eliminando el bolo o sea, va bajando el bolo de la orina. Lo mismo pasa en la vejiga y en la uretra. Tenemos un flujo urinario. La micción, cuando vamos a miccionar, vamos a eliminar la orina. Bueno, esto tiene un efecto mecánico de barrido de las bacterias, pues elimina las bacterias, las barre, ¿no? Y las va eliminando. De ahí que es importante y una recomendación para evitar infecciones es que el paciente tiene que evitar aguantar. Tenemos que orinar con frecuencia para barrer esas bacterias. Mientras tú mantengas la orina dentro de la vejiga, mientras más tiempo la mantengas, más fácil es que tú tengas infección urinaria, ¿no? Entonces, una recomendación es tener buena cantidad de orina y orinar con horario para prevenir estas infecciones. El flujo urinario es un factor protector. Mientras nosotros orinemos, vamos a ir barriendo todas las bacterias que puedan estar ascendiendo por la uretra. La composición urinaria principalmente con citratos, también son factores que van a proteger de las infecciones urinarias. La peristalsis ureteral, que les había comentado, ¿no? Eso va a eliminar igual y va a hacer que la orina. La flora comensal periuretral también es importante. La inmunidad local y general de cada paciente también es un factor de defensa de cada uno de nosotros. Obviamente, cuando bajan nuestras defensas, bueno, vamos a tener mayor predisposición de tener infecciones urinarias. Importante, cuando vemos al paciente de primera vez, cuando llega con nosotros, el interrogatorio es crucial para ver más o menos por dónde se está dirigiendo el paciente. Tenemos que diferenciar, como habíamos visto, en infecciones urinarias bajas. Cuando hablamos de infección urinaria baja, estamos hablando de infección de la uretra y la vejiga, ¿ok? Y los síntomas son muy marcados. ¿Qué tiene el paciente? Poliaquiuria. Doctor, quiero orinar a cada rato. Todo el tiempo siento ganas de orinar. Siento que orino y no termino de orinar y termino y al poco rato quiero orinar otra vez, ¿no? Son los síntomas clásicos y cada que orinan tienen ardor, me arde, ¿no? Asociado a esto pueden tener dolor en hipogastro, que es en la parte baja. La orina puede ser turbia y fétida y cuando la infección va aumentando o la inflamación en la vejiga es muy severa, incluso puede llegar a tener un poco de sangrado en la orina, ¿no? Lo que llamamos hematuria, ¿no? Rara vez una cistitis va a tener fiebre, pero los síntomas clásicos son poliaquiuria, orina cada rato, sensación de que no vacían por completo y el ardor al orinar, ¿no? Estos son los signos clásicos de una cistitis y el dolor en vientre bajo. Eso es muy típico de la cistitis y creo que todas las mujeres alguna vez tuvieron algún tipo de cistitis. En cambio, cuando tenemos un paciente con una infección urinaria que ya ascendió hasta el riñón, estamos ante un cuadro un poco más fuerte, ¿no? Ahí alerta, foco rojo, ese es un paciente que se va a complicar si no le das un tratamiento adecuado. Con la infección está en el riñón, llamamos pielonefritis, fiebre, dolor lumbar. Cuando tú tienes un paciente con fiebre, ya estás ante un cuadro grave, ¿ok? Y asociado al dolor lumbar, quiere decir que el riñón está totalmente inflamado. Muchas veces va asociado con náuseas y vómitos. El riñón tiene una cápsula, ¿no? Que es la cápsula renal. Tú al causar inflamación o distensión de la cápsula renal, esta cápsula renal comparte inervación con unos nervios llamamos del tronco celíaco, que son los que irritación de la cápsula o distensión de la cápsula, directamente vas a causar irritación del intestino, para que me entiendan, y de ahí vienen las náuseas y los vómitos, ¿no? El paciente va a tener una alteración del estado general, malestar general, no va a querer comer, no tiene ganas de hacer nada porque, bueno, se siente mal, ¿no? Y con fiebre.
Obviamente va a tener también los síntomas del tracto bajo, poliaquiuria, tenesmo, disuria. Y cuando tú lo revisas, golpeas el riñón muy suave y sientes que tiene dolor. El golpe al riñón suave, ese movimiento causa mucho dolor porque el riñón está muy inflamado, ¿no? Entonces, este paciente es un paciente que se puede complicar, ¿ok? Es importante ver en estos casos, uno, edad del paciente, factores asociados, si es diabético, no es diabético, tiene algún factor anatómico adicional que pueda hacer que se complique. Y bueno, estar alerta, ¿no? Si ese paciente tienes que ver si puede recibir un tratamiento ambulatorio o requiere una internación porque se puede ir complicando. Recientemente tuvimos una paciente muy jovencita de 23 años que estuvo en su domicilio con dolor lumbar, tenía fiebre, se tomaba su paracetamol ocasional, mejoraba parcialmente, bueno, luego empieza con náuseas, vómitos, después de casi 3 semanas acude a atención médica, se le hace una ecografía del riñón y se ve un riñón dilatado, ¿no? Se le hace una tomografía, se ve el riñón dilatado, la paciente con fiebre persistente y con una piedra en el uréter justo en la parte inferior. Bueno, se ingresa a quirófano, entramos a operarla, pasamos una guía, bueno, es un material que usamos para llegar al riñón. Apenas pasa la guía, empieza a drenar pus, ¿no? Entonces, con una piuria franca, blanco, 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 quitamos la piedra, colocamos un catéter para que drene y va evolucionando, pero persiste con fiebre. ¿Por qué? Porque por el tiempo que llevaba la paciente, llegó a ser un absceso renal. Entonces tiene una zona del riñón con un absceso, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Continuar con antibióticos, esperar que remite el cuadro, pero esa paciente se podría complicar más. Podría ser una urosepsis, ¿no? ¿Por qué? Porque si las bacterias migran a la sangre y empezamos eh, cuando llegamos a ese punto, no podemos contener la infección y el paciente llega a fallecer. Entonces, es importante detectar a este paciente con fiebre, escalofríos, malestar general y con una infección urinaria alta. Mucho ojo, hay que hacer estudios para ver que no se complique más. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto es un tema realmente importante. Para nosotros decir que el paciente realmente tiene una infección urinaria, tenemos que tener en el cultivo de orina más de 100.000 unidades formadoras de colonias de bacteria. Menos de eso lo llamamos contaminación. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente o la paciente, al tomar su muestra de orina, contamina la orina con los labios mayores o con el prepucio o hay un mal manejo del frasco de la orina o la orina estuvo en el frasco mucho tiempo. Bueno, varios factores que puede hacer que esa orina se contaminó con alguna o durante la manipulación. Cuando tenemos menos de 100.000 unidades formadas de colonias, llamamos contaminación, ¿no? Y en ese caso hay que repetir el cultivo de orina. Cuando tenemos más de 100.000, bueno, eso es una indicación de infección urinaria. Eso cuando tomamos la muestra normal, ¿no? En el laboratorio. Obviamente, cuando tomamos una muestra directo de la vejiga, etcétera, ahí no tenemos que tener bacterias, pero cuando tomamos en el laboratorio tiene que ser más de 100.000 unidades formadoras de bacterias. En el examen de orina, ¿qué tenemos que hacer? La presencia de nitritos, que son indicativos de que tiene la paciente una infección urinaria, y obviamente bacterias abundantes, ¿no? Podemos pedir una biometría hemática, ¿no? Para ver si qué tan fuerte es la infección, principalmente cuando entonces, siempre una biometría hemática para ver cuántos leucocitos tiene la paciente y eso nos va a dar más o menos un panorama de qué tan fuerte es la infección. Podemos pedir una química sanguínea para ver cómo está su glucosa, su función renal. Para- Cuando tenemos un paciente con infección urinaria fuerte o una pielonefritis, tenemos que hacer estudios adicionales para descartar otros factores o tratar de encontrar la causa de la infección urinaria tan fuerte, ¿no? El método o el estudio inicial que siempre pedimos es una ecografía. La ecografía renal y vesical, que es lo que pedimos, nos ayuda a ver dos cosas. Uno, si a nivel de los riñones hay o no hay obstrucción. Si el riñón está dilatado, hay una obstrucción y esa dilatación es la que está causando la pielonefritis y la infección severa, ¿no? Puede ser una piedra, puede ser una estenosis, puede ser algún otro factor, un tumor externo que está comprimiendo, etcétera, ¿ok? Con la ecografía igual vamos a revisar la vejiga. En la vejiga, ¿qué vamos a ver? Hacemos una ecografía con vejiga llena y una ecografía con vejiga vacía. Y lo que vemos en la ecografía es qué tan bien está funcionando esa vejiga, si vacía bien o si ves que esa vejiga no vacía, pues ya tienes un problema de una vejiga neurogénica, ¿no? Una vejiga flácida. Entonces ves dos cosas. Ves a nivel renal cómo está la anatomía y a nivel de la vejiga cómo está funcionando, ¿ok?
Antes hacíamos lo que llamamos la urografía excretora, que íbamos las imágenes en el lado derecho, y vemos cómo hay una alteración en la anatomía. Se ve del lado derecho doble uréter, ¿no? Y un uréter está más dilatado que el otro, entonces nos ayudaba a ver un poco la anatomía de la vía urinaria cuando no teníamos acceso a la tomografía, ¿no? Actualmente la urografía excretora realmente tiene usos muy limitados, creo que muy pocos actualmente estamos pidiendo urografía excretora. ¿Por qué? Porque tenemos un estudio mejor que es la tomografía, ¿no? La tomografía en todas sus fases, tomografía simple, que nos ayuda para ver litiasis, tomografía con contraste para ver función renal, y buscar algún tipo de absceso perirrenal o dentro del riñón. Y la tomografía con contraste con fase de eliminación que simula a la orografía excretora para ver la anatomía interna. Y puedes ver ahí claramente cómo baja la orina, cómo está la vejiga, cómo están los colectores y tienes una idea más clara de la anatomía de la vía urinaria, ¿no? Entonces, cuando tú ya detectas un cuadro severo o tienes un indicio en la ecografía que algo está funcionando mal, bueno, completamos con la tomografía con contraste para ver exactamente qué está pasando. En cuanto al tratamiento, básicamente cuando tenemos una infección urinaria baja, una cistitis aguda, creo que muchas mujeres jóvenes tuvieron alguna vez alguna cistitis aguda y realmente se dieron cuenta que tomando agua aumenta la ingesta de líquidos y ya se soluciona el problema. No requiere ni antibiótico, ¿no? Toman agua, se hidratan bastante bien y con eso desaparecen los síntomas, ¿no? Por el mismo mecanismo de mecánico de la orina. Mientras más orina producimos, eliminamos más orina y eso va barriendo las bacterias y por sí sola va a eliminar la infección urinaria cuando no es complicada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación en estas pacientes? Medidas higiénico-dietéticas: aumentar la ingesta de líquidos, 2, 3 litros de agua al día, orinar con frecuencia, dieta sin irritantes, evitar café, refrescos de cola, picantes, aguas minerales, alcohol, cítricos, condimentos y la ingesta de abundantes líquidos. Muchas veces con esto es suficiente. Importante, usar ropa interior de algodón, evitar la humedad, no emplear duchas vaginales porque eso mueve la flora comensal normal y eso va a favorecer las infecciones urinarias. Un aseo correcto al ir al baño y no tener relaciones sexuales durante el tratamiento para evitar nuevas infecciones, ¿no? Ir a orinar cuando exista deseo, no aguantarse las ganas de orinar, adoptar igual con la pareja también es importante. Y normalmente el tratamiento antibiótico que damos puede ser con una quinolona, como el ciprofloxacino. Podemos usar las cefalosporinas, antiséptico urinario. Aquí es importante, la nitrofurantoína como tal no es un antibiótico, ¿ok? Es un antiséptico urinario. Eh, Puede ayudar en casos de cistitis agudas no complicadas, pero cuando tú ves que es un paciente que tiene una infección recurrente o ya tuvo una infección, no va a ser efectiva la nitrofurantoína. Entonces, siempre normalmente en estas pacientes preferimos una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Eh, Inicialmente, si es una paciente que nunca tuvo infecciones urinarias, que es la primera vez que tuvo, una paciente joven, etcétera, pues le puedes iniciar con ciprofloxacino 1 o 3 días. Cuando tiene una infección urinaria alta, ya tienes que ir viendo, incluso pensar en un tratamiento antibiótico intramuscular o endovenoso, puede ser ambulatorio, como la micacina, que es de los medicamentos tales más efectivos y de penetración más rápida en la vía urinaria, ya sea ambulatorio intramuscular o si ves que la paciente la ves con mucha fiebre, con mucho malestar, bueno, la puedes hospitalizar 1 o 2 días hasta mejorar su estado y la manejamos con antibiótico endovenoso, ¿no? Mientras tanto. Entonces, importante ver, la infección está en la vejiga, está en el riñón, para ver el tratamiento. Cuando está en el riñón, siempre recomendamos un tratamiento más agresivo. En este caso, la micacina probablemente es el medicamento de elección para dar un tratamiento, bueno, dar una respuesta más rápida a la infección que tiene la paciente. Y en la vejiga puedes manejarla con ciprofloxacino, puedes usar una cefixima o la nitrofurantoína de manera profiláctica posteriormente. Cuando tenemos una infección urinaria que no la hemos podido controlar o no la detectamos a tiempo, o que la paciente estuvo, vamos, sin tratamiento adecuado, va a evolucionar esta infección y se nos va a ir complicando, ¿no? En los hombres, normalmente, ¿qué es lo que complica o qué es lo primero que nos damos cuenta? Una infección urinaria maltratada, una infección urinaria que tuvo el tratamiento insuficiente. Esta infección urinaria va a abarcar o va a evolucionar a causar una alteración y una infección de los testículos, ¿no? A lo que llamamos orquiepididimitis o infección del epidídimo, una epididimitis. En este caso, ¿qué vamos a ver en el paciente?
hinchazón del testículo, inflamación del epidídimo, y obviamente aquí ven de color naranja o rojo, bueno, dependiendo cómo se ve la imagen. Ese conducto se va a inflamar y el paciente siente un dolor. Dice, doctor, me duele. Desde los genitales hacia la parte abdominal siento un dolor, ¿no? Revisas al paciente y ves básicamente que el testículo está engrosado, ¿no? Duro. La causa más común de infección del testículo son infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, la clamidia. En los niños y en hombres de mayor edad, diabéticos, la Escherichia coli y las infecciones urinarias son más comunes que en los homosexuales. Cuando tú tienes un paciente, y eso es muy común en consulta, los pacientes adultos, principalmente nuestros papás, nuestros abuelitos, vienen a consulta y vienen porque les duele el testículo, es lo más común, ¿no? Doctor, se me ha hinchado el testículo, me duele cuando camino, no me puedo sentar, no puedo caminar porque me duele todo el tiempo. Lo revisas y bueno, ves que el testículo está infectado, ¿no? Está inflamado, tiene una orquiepidemitis. Entonces, ojo, ese paciente con una orquiepidemitis tiene una alteración en su vía urinaria interna. Lo más común, próstata. Entonces, les podría decir que de la consulta que vemos, el paciente viene por la orquiepidemitis y no viene por la próstata. Dice, no, es que mi testículo, ¿no? ¿Y cómo orinas? Bien, relativamente bien. Bueno, le haces estudios y ves que no orina bien, ¿no? Y bueno, esa orina que estaba retenida por reflujo va a causar infección del testículo, ¿no? Entonces, muchas veces eso es lo más común. Vienen por una infección testicular y el origen de la próstata, ¿no? O ahí detectas que era una estenosis de uretro. En los jóvenes normalmente es por una infección de transmisión sexual como la gonorrea o la clamidia, ¿ok? Factores que incrementen el riesgo de las epididimitis, vida sexual activa en pacientes jóvenes, alteraciones en el vaciamiento urinario, como los pacientes viejitos, pacientes con cirugía reciente o antecedentes de problemas estructurales en las vías urinarias. También es frecuente que muchas veces hacemos cirugías de próstata, es lo más común, operamos de próstata por el pene, ¿no? Las RTUs o láser, y después hace una infección principalmente en quién, urinaria en la vejiga, ¿no? Y para esta infección, bueno, con la presa de agua que usaste, vas a hacer que la infección se vaya al testículo, entonces va a pasar eso. También en quienes vamos a ver pacientes con más de una pareja sexual, que no usan protección, pacientes con malformaciones urogenitales, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de estos pacientes? Principalmente dolor en el testículo, induración en el epidídimo, el cordón del testículo totalmente duro y al tacto totalmente doloroso, un testículo principalmente, y cuando lo tocas le duele totalmente al paciente, ¿no? Entonces, en estos casos siempre es importante la edad, lo más común en pacientes adultos. Pacientes jóvenes, pensar que es una infección de transmisión sexual o descartar que no sea un cáncer de testículo, porque los cánceres o los tumores testiculares también pueden debutar de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué haces cuando tienes dudas? Una ecografía testicular para ver cuál es la causa del problema. Entonces, ¿qué siente el paciente? Una sensación de tumor testicular, dolor durante eyaculación, dolor o ardor durante la emicción, inflamación en el escroto, la región inguinal está totalmente dolorida y dolor cuando cambia de posición el testículo. ¿Ok? El tratamiento, lo más importante, cuando tenemos un paciente con infección del testículo, una orquiepidemitis, súper importante, señor, tiene que estar en reposo, mínimo una semana. Si el paciente continúa caminando, haciendo sus actividades normales, no va a bajar la inflamación y al contrario, el testículo va a seguir creciendo, se va a llenar de líquido y eso a futuro nos va a dar problemas o secuelas como el hidrocele, ¿no? Entonces, si el paciente no hace, va a continuar, le va a continuar doliendo, aunque le des el antibiótico, aunque mejore con los analgésicos, va a persistir el dolor y las molestias. Lo más importante, señor, tiene que estar en reposo, lo más que pueda, mínimo 5 a 7 días para que el tratamiento mucho más rápido. ¿Qué les damos de tratamiento? Dependiendo de la causa de la infección. Si es obviamente una ETS, pues vamos a dar el tratamiento dirigido a la ETS, ¿no? Con acitromicina, ceftriaxona, dependiendo cuál tiene. Y si es una infección de origen prostático, bueno, podemos iniciar con fluoroquinolonas. Siempre es importante tomar un cultivo antes de iniciar el antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llega un paciente a consulta, doctor, me duele, me arde, estoy mal. Me está molestando, perfecto, vamos a iniciar un antibiótico. Primero, deje la muestra de orina y el cultivo para que vaya al laboratorio, se va a ir cultivando. Después de dejar la muestra de orina, iniciamos con el antibiótico que nosotros pensamos que va a ser el más efectivo para ese paciente.
previos, ¿no? Entonces, dices, bueno, deje el cultivo, inicia con el antibiótico y lo veo en 2 o 3 días con el resultado del cultivo para ajustar el antibiótico. Y en 3 días vemos el cultivo, como si el antibiótico que le dimos es eficiente, vamos a escalar, ¿no? Entonces, siempre hacemos eso. Cultivo previo al inicio del tratamiento. Nunca hacemos el tratamiento a ciegas, ¿no? No hay problema. La pregunta que hacen los pacientes, doc, pero no es en la mañana. Realmente cuando hacemos este tipo de tratamiento, lo ponemos como urgente y se recepciona la orina del momento, ¿no? Para ver qué bacteria está causando el problema y posteriormente iniciar el antibiótico para que el paciente no empeore en sus síntomas. Si no damos un tratamiento oportuno a la infección testicular, estos evolucionan muy rápido, ¿no? ¿Cómo evoluciona? Un absceso escrotal, infarto testicular, atrofia testicular, una epidemitis crónica, infertilidad, y lo más grave, pueden llegar a un Fournier, incluso en los pacientes que son diabéticos y de edad avanzada, ¿no? ¿Qué antibióticos les damos? Realmente hay que ver el antecedente del paciente, hay que ver sus cultivos previos, hay que ver cómo estaba antes para ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Eso en la parte de la vía urinaria baja. Cuando la infección estaba en vía urinaria alta, en el riñón, y les dije que en ese punto estamos ante un foco rojo de alerta porque ese paciente se va a complicar, y pasa muy frecuentemente que recibió un antibiótico, fue a una farmacia, le dieron cualquier antibiótico, ¿no? Una cefixima, una ceftriaxona, aplicate, no pasa nada, va a estar bien, y va empeorando, ¿no? En ese punto empieza a formarse lo que llamamos una pielonefritis enfisematosa, ¿no? Ya avanzamos de la pielonefritis simple a una pielonefritis enfisematosa, que se refiere a la presencia de gas dentro del riñón o en el parénquima renal. El germen más común, como vimos, es la Escherichia coli, y principalmente esta bacteria va a fermentar azúcares urinarios y normalmente se produce en pacientes que tienen un riñón obstruido o un riñón que tiene una piedra por dentro. Entonces va a causar una infección severa con pus dentro del riñón y este paciente se puede morir si no le das un tratamiento oportuno, ¿no? En estos casos, ¿qué hay que hacer? Derivar la vía urinaria, destapar el riñón en términos fáciles. ¿Cómo? Puedes colocar un catéter doble J, puedes colocar una sonda por la espalda que es una nefrostomía, internar al paciente sí o sí con antibiótico endovenoso, tomarle un cultivo y ver la evolución del paciente. Hay una clasificación que llamamos clasificación de Wang, en el que vemos qué tan avanzada está la pielonefritis, si está solo en los colectores, si está en el riñón, ya se salió del riñón, etcétera, que nos marca el grado de severidad del cuadro, ¿no? Entonces es importante ver una tomografía en este paciente para ver qué tan avanzado está, porque incluso a veces tenemos que entrar a operar al paciente para hacer un drenaje ya sea laparoscópico, abierto, etcétera, cuando la infección está muy severa e incluso puede llegar a perder el riñón por infección. Entonces, ojo con estos pacientes con nefritis, ver antecedentes previos, ver si es diabético, ver si tiene alguna patología adicional para evitar llegar a este punto. Aquí vemos un ejemplo, es una placa simple abdomen en la que se ve un riñón derecho totalmente obstruido con gas por dentro, entonces ya con la imagen puedes saber que ese riñón está totalmente dañado. De la misma placa, podemos ver en el lado derecho el riñito y adelante el riñón y atrás se ve gas, ¿no? Esas manchas negras que pueden ver es gas, ¿no? Entonces este paciente tiene una hematosa severa, ¿no? Entonces este paciente requiere una cirugía. No va a ser suficiente con un catéter, no va a ser suficiente con una probablemente termine en fractomía si es que el cuadro está muy avanzado, ¿no? Aquí vemos otro igual. Vean cómo el gas ha prácticamente destruido el riñón, igual del lado derecho. Prácticamente toda la infección se comió el riñón, entonces este paciente va para nefrectomía y obviamente el paciente después de la cirugía va a quedar va a estar con shock séptico y es un paciente que potencialmente incluso se puede llegar a morir, ¿no? Entonces, una infección urinaria se puede complicar llegando hasta este punto, ¿ok? Bueno, lo importante de esto, las medidas de prevención que habíamos visto, hidratación, recomienda tomar 2, 3 litros de agua al día. En mujeres adultas, principalmente en etapa de menopausia, con infecciones recurrentes, se puede usar estrógenos, se puede usar hormonas por vía vaginal. Lo más importante evitar aguantarse las ganas de orinar y bueno, un aseo adecuado en las pacientes. Los arándanos también se ha demostrado que sirven bastante bien como preventivas y actualmente hay varios medicamentos que se usan en el medio que se pueden comprar que nos ayudan a mejorar las defensas de la vía urinaria. Bueno, de mi parte, eso es todo un resumen. Creo que lo más importante, es mucho más amplio el tema, pero creo que es lo importante para que nos quede
en mente y pues si tiene alguna pregunta estoy dispuesto para responderlas. Gracias. Agradecemos a nuestro expositor del día de hoy por brindarnos este taller tan importante para nosotros. Ahora vamos a dar paso, por favor, a nuestras consultas. Las personas que desean realizar su consulta, por favor, pueden levantar la mano. Y las personas que deseen consultar mediante nuestro Facebook puedan hacerlo en los comentarios y nuestro equipo va a poder transmitirnos la pregunta. Ya habilitamos las consultas, por favor, doctor. Y Leonardo Rojas, muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Adelante, Leonardo Rojas, por favor. Nuevamente habilitamos el micrófono de Leonardo Rojas. Buenas noches, desde Sucre. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Lo que quería preguntar es sobre el tratamiento en los niños. ¿Cuál sería el mejor antibiótico que podríamos utilizar en los niños? Y no sé si es aconsejable el uso del ácido naridíxico o habría otro antibiótico que serviría mejor para el tratamiento en ellos. Bueno, en los niños, primero hay que encontrar la causa de las infecciones, ¿no? En los niños siempre vamos con antibióticos que no son, que no afecten el desarrollo, ¿no? Como la esquinolona, se puede usar ácido narilíxico, pero más que usar el antibiótico, no es normal que tengamos un niño con infección urinaria, tenemos que ver la causa. Hay que ver si es hombre o mujer, si es hombre, buscar si no es un defecto en la uretra, si no es un problema en la vejiga, si no es un problema en el uréter. Y si es mujer igual, ¿no? Primero hacer, incluso llegar a hacer un cistograma para ver si no es un reflujo vesicureteral, porque si no resolvemos el problema anatómico, las infecciones van a persistir, ¿no? Entonces, el antibiótico, la primera vez que le dio al paciente, podemos usar incluso amoxicilina, no hay mucho problema, pero si es recurrente, tenemos que ir viendo por qué está produciéndose el problema, ¿no? Básicamente, estudiar al paciente. Muchísimas gracias a nuestro participante por su consulta. Habilitamos el micrófono de Andrea Oropesa. Muy buenas noches, Andrea. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Buenas noches, me comunico de la ciudad de La Paz. Muchas gracias por siempre darnos estas charlas tan buenas, los talleres muy interesantes. Bueno, la pregunta era la siguiente, doctor. Sé que he mencionado al último acerca de que los arándanos son buenos y que hay otros medicamentos que también nos ayudan. Me imagino que también se estaba refiriendo acerca de los probióticos que han aparecido para el tema de las vías urinarias. Quería saber si, si se da, obviamente, a los pacientes, ¿por cuánto tiempo es recomendable el tratamiento, doctor? Gracias. Sí, definitivamente, esto de los probióticos ha mejorado. Antes solo teníamos los arándanos, ¿no? Que les decimos, bueno, consigue arándanos en jugo, no sé, o prepárate, o puedes comer los arándanos. Actualmente hay preparados incluso con vitamina C, con lactobacilos, eh, diferentes marcas que están llegando al mercado y realmente todos son buenos. ¿Cómo los damos? Les damos de manera continua por un mes, ¿no? Depende del que vayas a usar, porque hay algunos con más concentración, otros con menos concentración. Uno que es muy bueno, por ejemplo, que usamos es el Uroberry Fem, que es muy completo, tiene incluso vitamina C, lactobacilos, está con buena cantidad. Y eso ayuda a prevenir las infecciones urinarias. ¿Cuánto lo tomamos? Por un mes con probióticos y después podemos mejorar, ¿no? Con lo que habíamos comentado, abundante ingesta de líquidos, evitar aguantarse las ganas de orinar y un aseo adecuado a los genitales. Siempre evitamos las duchas vaginales, jabones especiales en los genitales porque eso van a cambiar o va a modificar la flora habitual de los genitales y puede favorecer las infecciones urinarias. Muchísimas gracias a nuestra participante que se conecta desde La Paz y al doctor por responder la consulta. Rápidamente habilitamos el micrófono de Esperanza Soledad Mondaca. Muy buenas noches, Esperanza. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Buenas noches, ¿me escuchan?
Sí, sí, sí. Buenas noches, Buenas Esperanza. noches. Felicitarlo al doctor, muy bonita su exposición, doctor. Me ha sacado de muchas dudas, doctor. Felicidades. Doctor, tengo dos consultas, por favor. Una persona que tiene listesis en la L4, L5 y osteoartrosis degenerativa de columna, ¿tiene tendencia a tener poliquiuria, doctor? ¿Y cómo se puede prevenir, digamos? Esa es mi duda. Yo tengo ese problema y apenas tomo las aguas, no estoy comiendo cosas incitativas, sí, pero entro al baño y a los pocos segundos vuelvo a entrar al baño. Me han hecho ya el urocultivo, me han hecho todo eso. No sé si es por la enfermedad que padezco, doctor. Y si los niños autistas tienden a olvidarse ir al baño a hacer pis, doctor. Esas dos preguntas, doctor. Y si pudiese, por favor, repetir esos probióticos para poder darle a mi niño y para poder consumir mi persona, doctor, por favor. Sí, claro que sí. Mira, muy buena pregunta la que haces, Miriam. Te comento, en los pacientes que tenemos algún problema de columna, principalmente de lumbar 4 para abajo, justo en esa zona, de la zona lumbar 4, lumbar 5, S1, S2, llamamos el centro de regulación de la micción, ¿no? Se llama núcleo de Onuf. Este NUF es el cerebro, va a regular los impulsos, para que me entiendan. El cerebro manda un impulso, pero no va directo a la vejiga, sino que primero pasa por ese centro, que es el centro de regulación de la micción. Ese centro de regulación de la micción va a mandar señales hacia la vejiga para que la vejiga, vamos, cuando se está relajando, bueno, vaya a miccionar. Y hay un sistema autónomo, o sea que no lo podemos controlar, en el que la vejiga se llena y el esfínter se cierra. Y cuando vamos a orinar, la vejiga se contrae y el esfínter se abre, ¿no? Básicamente, esta sincronía hace que funcione bien. Cuando tenemos alteraciones a nivel de ese núcleo, L4 hasta S2, básicamente se pierde esta regulación y que empieza a haber a lo que llamamos vejiga hiperactiva. Esta vejiga hiperactiva se refiere a que el paciente toma agua y ya tiene ganas de orinar, hace frío como hoy, ya tiene ganas de orinar, le pasa el frío, como dicen en términos sencillos, y le dan ganas de orinar, ¿no? Entonces, este es un problema neurológico, ¿no? En estos pacientes los manejamos ¿con qué? Con medicamentos los llamamos antimuscarínicos, que son medicamentos que van a bloquear a estos nervios para que no manden tanta estimulación a la vejiga, o sea, quiere decir para que la vejiga se mantenga más relajada. Entonces usamos antimuscarínicos. El que actualmente el que menos efectos adversos tiene es uno que se llama Mirabegrón, ¿no? Hay diferentes farmacias que las traen, pero este lo que hace, los impulsos que llegan a la vejiga se detengan y la vejiga ya no tenga tantas ganas de orinar, entonces la paciente va mejorando. Obviamente, no solo el medicamento es suficiente, les damos una dieta especial, tienen que evitar consumir el café, queso, chocolates, picantes, gaseosas, alcohol y tomate, que son irritantes de la vejiga. Entonces, en este caso en particular, probablemente es una vejiga hiperactiva. ¿Qué habría que hacer en tu caso? Hacerte una ecografía de la vejiga con vejiga llena y con vejiga vacía y ver qué tanta capacidad tiene tu vejiga y cuando vas a orinar, si está vaciando bien. Si en la ecografía vemos que es una vejiga de capacidad reducida, muy pequeña, entonces es una vejiga hiperactiva. Y si vacía bien, es una vejiga hiperactiva. En la vejiga hiperactiva tenemos fases de tratamiento. La primera fase es conductual, dieta, que te comenté, más medicamentos, y vamos evaluando progresivamente qué tanto mejora el paciente. Lastimosamente son tratamientos prolongados porque vamos, es como una rehabilitación de los nervios de la vejiga. A veces duran meses, a veces un año, ¿no? Y vamos evaluando con los síntomas de la paciente, ¿no? Cuando no mejora el tratamiento conductual, podemos pasar al siguiente tratamiento, que es la aplicación de medicamentos directo en la vejiga, ¿no? En este caso usamos lo que llamamos el Botox, lo mismo que usamos para la cara, ¿no? Para paralizar el músculo de la cara, lo usamos en la vejiga, aplicamos Botox en la vejiga para que se paralice el músculo y al paralizarse evitamos que tenga contracciones continuas y que el paciente tenga ganas de orinar frecuentes. Entonces vamos mejorando la duración de los síntomas. Básicamente habría que ver, ¿no? Por los antecedentes que tienes, puede ser que tengamos una vejiga hiperactiva que requiere un tratamiento con medicamentos y dieta.
Muchísimas gracias a nuestra persona por quien nos realizó la consulta. Habilitamos rápidamente, por favor, a Miriam. Ya vamos respondiendo a las últimas consultas. Miriam, adelante, por favor, ¿cuál es su consulta y desde dónde se conecta? Buenas noches, mi nombre es Miriam Rivera. Le, bueno, yo vivo acá en Santa Cruz. Le quisiera hacer unas dos preguntas al doctor. Doctor, disculpe. Eh, Sí, ¿cómo estás? bueno, mi padre tiene, ¿no? Y quisiera saber si la infección urinaria puede inflamar a su próstata, ¿ya? Y otra pregunta, en caso de las personas que tienen la enfermedad autoinmune como la artritis, ¿podrían tener infección urinaria recurrente? Perfecto, mi querida Miriam. Sí, claro que sí. Mira, en el caso de tu papá, la infección urinaria no va a producir, o sea, puede causar un absceso prostático, pero es al revés. Probablemente tu papá tiene algún problema de próstata que está causando las infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Y esta infección urinaria puede ir empeorando y puede causar un absceso prostático, que eso ya es mucho más grave. Un absceso prostático es realmente muy complicado de tratar, es de tratamiento muy prolongado. Entonces, yo creo que más bien tiene un problema de próstata que le está causando las infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Eso en ese sentido. La otra pregunta, no recuerdo qué me dijiste, se me olvidó. Vamos a Se habilitar me- nuevamente el micrófono de Miriam, por favor, para que termine su última pregunta. Miriam, adelante, por favor. Sí, disculpe, doctor. Le preguntaba sobre, bueno, en caso mío yo tengo artritis, ¿no? Ah, ya, Y sí, yo ya le recuerdo. preguntaba Sí, si sí, es cierto. yo Recordé. tener infecciones urinarias recurrentes. Definitivamente sí. Lastimosamente, bueno, los pacientes que están con tratamiento inmunosupresor, ¿no? En este caso, si debes estar tomando prednisona o algún medicamento inmunosupresor, o los pacientes que reciben algún inmunosupresor por algún otro factor, tienen mayor predisposición de infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque tenemos las de hecho, el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, o incluso en los pacientes que reciben trasplante de riñón, donde bajamos la inmunidad al mínimo, tienen mayor predisposición de tener infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque estás bajando al mínimo su factor de defensa, que es la inmunidad. Cuando bajamos la defensa del paciente, bueno, tenemos más predisposición de tener infecciones urinarias. Y los pacientes con artritis reumatoide con tratamiento inmunosupresor definitivamente tienen más riesgo de tener infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Eso sí es frecuente. En estos casos, ¿cómo los manejamos? Tratamiento igual con probióticos y puede ser con tratamiento profiláctico, prolongado, dependiendo de cada en un paciente que recibe tratamiento inmunosupresor. Muchísimas gracias a a nuestro expositor y a nuestra participante por realizar su consulta. Vamos por favor con las últimas dos consultas. Habilitamos el micrófono de Patricia Dorado. Muy buenas noches, Patricia. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Muy buenas noches. Agradecer primero por los cursos que nos brindan, ¿no? Y agradecer mucho al doctor por todas las aclaraciones que ha realizado. Tengo también dos consultas, por favor, doctor. ¿Es posible que Sí, la claro que sí. tomografía no detecte las piedras en el riñón? Yo soy Otra vez, paciente perdón, no, diabética. ya, Le hablaba de la ahora sí. tomografía. ¿Es posible que no detecte las piedras en el riñón? No, la tomografía actualmente es el mejor, de hecho llamamos el gold estándar para detectar piedras. No hay un estudio mejor que la tomografía para detectar piedras en el riñón. La ecografía sí falla bastante. Desafortunadamente la ecografía para ver piedras en el riñón realmente es muy limitado. Te podría decir por ecografía con piedra, litiasis o microlitiasis. No es cierto. De 10 2 tendrán y 8 tienen, ¿no? Entonces, cuando tú tienes dudas, haces una tomografía y la tomografía no tiene falla. La tomografía es el método gold estándar, es el mejor estudio para detectar litiasis. La ecografía no, la ecografía tiene muchas fallas. El mejor estudio es la tomografía, no, y no falla, no tiene lugar a fallas en la detección de litiasis.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Habilitamos la última consulta, por favor, y habilitamos el micrófono de Brian Alfonso. Buenas noches, Brian. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta? Buenas, ¿qué tal? Familia de Género y Desarrollo. ¿Me escuchan? Sí, sí, Buenas. sí. Hola, ¿qué tal, Brian? Hola, doctor Vargas. Tengo una ¿Cómo consulta. estás? Estoy en el área de UTI y tengo un paciente con infecciones urinarias recurrentes por Proteus mirabilis. Y los estudios imageneológicos que evidencian una litiasis coraliforme, perdón. Y mi consulta sería si el tratamiento antibiótico dirigido según el urocultivo sería suficiente para erradicar la infección o la resolución definitiva del cuadro depende necesariamente del manejo urológico o Quirúrgico. la extracción del cálculo. Muchas gracias por la pregunta, Brian. Totalmente, como les había comentado, germen número uno en producción de los litos coraliformes va a persistir con la infección siempre que tenga la piedra. La bacteria está dentro de la piedra, entonces el proteus está. Ese paciente no se va a curar o no se va a eliminar la infección solo con antibióticos. De hecho, va a recaer cada mes, no se va a poder controlar. La solución definitiva en este paciente es hacer una cirugía, prolitotripsia percutánea, que la hacemos por la espalda para entrar a través del riñón. Rompemos toda la piedra, sacamos la piedra y sale ahí la infección totalmente, ¿no? Entonces, ese paciente, de hecho, todos los pacientes con litos recurrentes y el Proteus es de los gérmenes más comunes en estos pacientes y no se va a controlar solo con antibiótico. Definitivamente necesita sí o sí una cirugía y la mejor alternativa es una nefrolitorripsia percutánea. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, de esta manera ya llegamos al final de nuestro taller del día de hoy. Por favor, doctor, quiero que nos brinde sus últimas recomendaciones y también el compromiso de volverlo a tener muy pronto dentro de la Escuela de Género y Desarrollo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente siempre es un placer estar con ustedes y compartir. Este género y desarrollo es, creo que muy buena, nos ayuda a todos y pues la idea es que todos tengamos un poco de prevención, de que nos apoyemos entre todos y pues sigamos creciendo juntos, ¿no? Para cualquier duda que tengan, estoy para ustedes. Si requieren alguna otra charla, también estoy dispuesto a apoyarlos y pues muchas gracias por la invitación y nos vemos hasta la próxima.